Muy buenos días, tardes, noches, alumnos. La verdad es que ha sido un cursado particular, no solamente por el contexto que hemos atravesado en el contexto del aislamiento obligatorio a partir de la pandemia del coronavirus, que modificó justamente las lógicas de enseñanza-aprendizaje, modificó las interrelaciones entre las personas, por supuesto, ¿no? Y las formas que tenemos de acceder al conocimiento y de pensar al mundo, ¿no? Muchos, tal vez de ustedes, incluso han pasado por diferentes tipos de procesos, eh, tanto sociales como personales, subjetivos, quiero decir, ¿no? O sea, no solamente por eso, sino que nuestro grupo es pequeño, somos pocos los que cursamos la materia de géneros y estilos audiovisuales. Y de esos pocos que cursamos, muchos de ustedes han tenido muchísimos inconvenientes tecnológicos. Incluso algunos se han planteado la posibilidad de continuar o de dejar la carrera o retomarla el año que viene cuando las cosas se cambien o se modifiquen, etcétera, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, cuando estoy preparando la plataforma, eh, pensando a ver qué les puede servir más, o sea, o generando videos, o siempre me pregunto, bueno, ¿cuáles son las personas que me verán, ¿no? ¿Quiénes de ustedes me escucharán? O eh, se hace difícil construir eh, con esta falta de feedback, ¿no? Que únicamente está dada por los trabajos prácticos y no otro tipo de interacción. Hemos probado algunas pequeñas o micro reuniones vía Hangouts que funcionaron a medias, digamos, ¿no? Y después ya no las pudimos continuar porque ya no teníamos las herramientas tecnológicas para poder realizarlas, lo cual como que complicó un poco las cosas, ¿no? O sea, hasta que nos fuimos acomodando más o menos a la lógica, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Por suerte, un gran porcentaje pudo entregar el parcial, lo cual me deja más tranquilo y me deja, si ustedes quieren, con más expectativa de que un cierto grupo pueda terminar y regularizar la materia, que es lo que a mí particularmente me interesa. Eh, y también no solamente es una cuestión de acreditación de ciertos saberes, sino que me interesa que las materias les haya podido servir, que haya podido ser útil a ustedes para poder pensar justamente los textos audiovisuales, que es lo que buscamos, ¿no? Eh, Más adelante haré como una especie de raconto, una especie de video de síntesis de todos nuestros recorridos, de las teorías que hemos tratado, de las perspectivas que hemos abordado, de la búsqueda, básicamente, ¿no? La semana que viene, dicho sea de paso, tendrán el parcial que voy a subir a la plataforma y como siempre, como es habitual, se los voy a mandar vía mail para aquellos que justamente no tienen acceso a la plataforma porque no disponen de computadoras. Entonces puedan familiarizarse con el parcial, poder hacerlo a manos y tal vez mandarlo vía WhatsApp, que eso es factible también realizarse. Bien, vayamos entonces al último tema que quiero tratar con ustedes. Me parece que ya no tiene mucho sentido seguir sumando y sumando nueva teoría, nuevas lecturas, etcétera, atiborrarlos con posiciones teóricas, sino que creo que la búsqueda es más bien un proceso ahora que entramos en una especie de raconto de síntesis, ¿no? De elementos que son claves o de ejes vertebrales, podría pensarse en la materia en sí misma. No obstante, me quedan dos temitas así muy cortos, muy sencillos, muy amena su lectura, dicho sea de paso, o sea, ustedes no perderán el tiempo leyendo este tipo de textos que completan esa visión más global que había dado acerca del espectador a partir de Gardiés, si recuerdan, si han visto, si han podido ver el video pasado. Bien, los que quiero tratar en esta oportunidad solamente son dos posiciones. Una es la de Arlindo Machado, que se llama El Enigma de Kane, ustedes ya tienen el texto en la plataforma, y el otro es de Jost, que se llama Un espectador malo, ¿no? Y reflexiona acerca de esa relación entre maldad y espectador. O sea, dos posiciones que me pareció muy interesante como para darle nuevas vueltas de tuercas a estas teorías que giran en torno al espectador, precisamente al público, como hemos dado en llamar, ¿no? Hemos dado la teoría, hemos dado las posibilidades que tenemos de estudiar ese campo tan particular, ¿no? Que es el espectador,
Y ahora vamos a ahondar en algunas cuestiones más, si ustedes quieren, de índole eh, reflexiva, semiótica, filosófica, incluso hacia la figura del espectador. Va a quedar en el tintero lo que plantea Rancière con el espectador emancipado. Les digo así nomás, se los resumo así nomás en una especie de síntesis, pero me gustaría que lean el texto, realmente no tiene desperdicio. Dice cuál es el espectador emancipado, y con eso cierra el capítulo Rancière diciendo que el espectador emancipado precisamente se da por las igualdades de las inteligencias. No hay un uno que sabe más y el otro que sabe menos, de manera que este que sabe más siempre hace que la brecha sea más grande para el que sabe menos, nunca puede llegar a ese conocimiento. El que sabe más, recrea permanentemente la desigualdad de las inteligencias, dice Rancière, ¿no? Entonces, esa brecha no se puede cerrar nunca, ¿no? Y el que sabe menos no solamente ignora lo que sabe, sino desconoce totalmente el proceso de qué hacer con ese conocimiento, ¿no? O sea, cómo operar a partir de eso. Esa es la desigualdad de las inteligencias, y muchas veces nosotros como alumnos nos pasa justamente habla de inteligencias, no de que uno, quiero decir, es más inteligente que otro, ¿no? Sino los elementos simbólicos, culturales que se ponen en juego en la relación de enseñanza-aprendizaje, pero también en relación con que tenemos como espectadores con un film, con el teatro, etcétera, ¿no? Culturalmente, o sea, el planteo de Rancière es filosófico en este caso. Entonces dice, bueno, cuando el espectador se emancipa, primeramente cuando las inteligencias se equilibran, ¿no? A partir de un tercero, dice, o sea que un espectador emancipado es alguien que puede traducir en signos aquello que está viendo, precisamente, aquello que está mirando, ¿no? Aquello que funciona en un film determinado, ¿no? Y incluso que puede dar a conocer, por ejemplo, determinados elementos que un otro ignora. O sea, nosotros miramos un film, ¿no es cierto? En la cátedra, pongamos Buena Vida Delivery. Si nosotros operamos en un territorio horizontal y tenemos ciertos bagajes, digamos, teóricos en sí, cada uno de nosotros mirará la película de manera diferente y aportará algo distinto, ¿no? Incluso me dará a conocer a mí, aunque ya he mirado muchas veces la película, datos que yo probablemente no le presté atención, ¿no? Esta es cuando se quiebra justamente esta hegemonía en la cual yo solamente imparto, digo, no, Buena Vida Delivery se trata de esto, ustedes tienen que tener esto, etcétera. Acá es un diálogo y una conversación, una traducción, por eso hice un intercambio, plantea Rancière. No quería dejar de mencionar esto, a riesgo de extenderme muchísimo en el video. El otro punto, que es sumamente interesante, es el enigma de Kane, de Arlindo Machado. La verdad es que el libro de Machado se llama El sujeto en la pantalla, las aventuras del espectador, del deseo a la acción. No tiene desperdicio el libro. Es espectacular la forma de cómo enhebrar diferentes posiciones teóricas y de lecturas que hace de películas, comparando también con las teorías literarias o semióticas, etcétera, con la obsesión de Machado, que es el cine específicamente, ¿no? Dejamos de lado un texto de Machado, pero ya está en la plataforma, que es Precine y Poscine, ¿no? Que es el voyeurismo, donde aparecen algunas reflexiones acerca del espectador, que son interesantes para pensar, pero lo dejamos a un costado, ¿no? Me voy a Kane entonces, ¿no? El enigma de Kane. Obviamente que está hablando de Citizen Kane, la famosa película de Orson Welles. Un clásico que si no la vieron todavía no pierdan el tiempo de verla porque no tiene desperdicio. Estoy cansado ya de decir no tiene desperdicio, parece que la repito como un mantra. Pero en realidad quiero decir que es una película sumamente interesante por los planos, por la forma de narrar, por la manera de contar, por la historia en sí que va contando, ¿no? De esta especie de todopoderoso de los medios de comunicación. Cualquier analogía con la realidad contemporánea argentina, ya lo saben, ¿no? En fin, entonces empieza con una especie de excusa de un autor, no recuerdo quién exactamente, si me permiten buscarlo, a ver, de Cale, que justamente critica la escena final de la película de Citizen Kane, en la cual el personaje principal,
que es este ciudadano Kane, precisamente pronuncia la palabra Rosebud, que es el gran enigma, ¿no? De por qué significa esa palabra, ¿no? Y hay una imagen de un trineo incendiándose y termina, digamos, la película. No le estoy arruinando al final, no se preocupen, pero que él critica, dice que se rompe la verosimilitud, porque dice, ¿qué sentido tiene esta escena si nadie pudo escuchar la palabra que es la palabra clave y enigmática que le da el sentido a todo el texto? Arlindo Machado dice, bueno, esto, la crítica que hace Cale es superficial, digamos, ¿no? Porque aquí dice, alguien estuvo presente y escuchó la palabra Rosewood. ¿Y quién es esa persona que estuvo presente? El espectador. O sea, nosotros como espectadores sí escuchamos esa palabra. A su vez, la mirada del espectador, dice Machado, es subsidiaria de otra mirada muchísimo más compleja que determina el ángulo, la duración, que monta los elementos y que ordena la narración del film. Narración para Machado, esto entre paréntesis, tiene un sentido meramente metafórico, no tiene un sentido como más material o de posibilidad de investigar como nosotros planteábamos en la tercera unidad con respecto a la narración. Tiene sus resquemores con respecto a la narración Machado, ¿no? Y lo hace saber, digamos, en este texto. Y yo elegí particularmente este texto porque dialoga permanentemente con la narración. Está en contacto directo con la narración. Entonces tenemos también una mirada que es subsidiaria, que es la mirada del ojo de la cámara, ¿no? Por eso Machado habla de una, en vez de una polifonía que dice Bastín, o sea, múltiples voces que interactúan en un texto audiovisual o en un texto determinado, en este caso se trata de una polivisión, podríamos decir. El espectador, pero también la cámara, pero también la visión de los personajes, así sucesivamente, ¿no? Entonces, el film avanza, digamos, ¿no? Incluso a detrimento precisamente o a despecho del del enunciador de film. Ustedes recuerdan que hay algunas películas en las cuales hay un narrador que cuenta los hechos. Pero lo curioso dice que este narrador no coincide con el otro narrador que es el que está como implícito, ¿no? Que es la mirada de la cámara. Se narran, por ejemplo, con palabras, con enunciados, pero la imagen es independiente de alguna manera y va a despecho, dice Machado, el enunciador. Acá tenemos entonces un problema narrativo muy significativo, porque ¿quién es el que está narrando? ¿La cámara o la persona que está hablando en el texto, no? Por eso se habla de una especie Jost, y esto lo nombra una focalización externa y una focalización interna, ¿no? Este, aquí hay una cuestión con la focalización interna que Jost dice que resulta rara en el cine, ¿no? Y por esto precisamente que acabo de mencionar, ¿no? Que el yo enunciador no coincide específicamente eh, eh, el yo con la enunciación cinematográfica, que no es el transmisor de la enunciación cinematográfica. Acá hay una paradoja que el cine justamente plantea, ¿no? ¿Quién está contando verdaderamente la historia, ¿no? En la literatura también dice, hay una cuestión de anterioridad y posterioridad. Primeramente suceden los actos y después hay un narrador que reordena eso que ha sucedido anteriormente. Pónganse cualquier tipo de texto en su cabeza, el Quijote o lo que ustedes quieran, ¿no? En el cine, en cambio, es como una especie de presente virtual porque estamos mirando los hechos al mismo tiempo que están ocurriendo, ¿no? O sea, que es una especie de sueño, dice Machado. Por eso funciona en el inconsciente, ¿no? Es una especie de sueño consciente, podríamos decir, ¿no? Donde la focalización, quiero decir, de la cámara, el ángulo, la duración, ¿no? Existe como una especie de laguna para que el espectador tome su lugar, que ocupe su espacio y se transforme precisamente en el vidente de ese film. Por eso es una especie de sueño lúcido, de sueño insomne, dice Machado, ¿no? Simplemente estas cositas quería plantearle. Y la otra cuestión que quería plantearles es con respecto al texto de Jost. Un espectador malo, que es una especie de sympathy for a devil, algo así, ¿no? En la cual dice, bueno, ¿qué pasa con el espectador contemporáneo que se ha transformado en un espectador malo? ¿Por qué sentimos empatía? Y toma dos series clásicas que son Dexter y Breaking Bad. Breaking Bad probablemente la gran mayoría de ustedes lo habrá visto. Si no la vieron,
tómense el tiempo de verla, aunque es larga, por supuesto, pero creo que como estrategia de narración, más allá de todo el dilema de la acción, de la droga, etcétera, es interesante poder verlo, ¿no? O sea, acá hay lo que se produce una proyección e identificación que sucede cuando nosotros miramos un film, cuando también miramos una escena de la realidad, o sea, proyectamos significa una participación afectiva, ¿no? O sea, proyectar e identificar, identificarnos con lo que estamos viendo específicamente son dos caras de la misma moneda, dice Morín, ¿no? Estas dos caras de la misma moneda actúan como permanentemente, en lo cual nosotros nos figuramos mundos posibles, donde pensamos qué hubiésemos hecho en esa situación particular, ¿no? Empezamos a generar una especie de empatía, o sea, nos podemos poner en el lugar del otro, buscamos comprender al otro, en este caso, ¿no? No es juzgar al otro, hizo mal, etcétera, sino que nosotros intentamos comprender por qué hicieron determinadas acciones. Ahí es donde se produce este juego de proyección e identificación, ¿no? Representarse las emociones para sí y las demás, adoptar la perspectiva del otro, distensión entre uno mismo y el otro, etcétera. Estos juegos psicológicos que nosotros realizamos en la vida cotidiana también se producen cuando estamos frente a una pantalla, ¿no? Entonces, empieza Joss mencionando esto y habla de dos dimensiones de la cámara, que esto es lo que quiero justamente decir. Una dimensión que es egocentrada, que miramos lo que se está viendo específicamente desde el ojo del personaje, como si los ojos del personaje fueran la cámara precisamente. Y alocentrada, que es como un reaction cut, llamarían los norteamericanos, que oscila entre dos posiciones, en una mirada justamente del sujeto en sí, pero también con recuerdos, con otros rostros, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la posición de la cámara con la que juega Breaking Bad, y también con esa posición de que los rostros se ven desde los objetos, o sea, los objetos son los que focalizan de algún modo los rostros. Y con este juego justamente lo que trata es de reconstruir en cierta manera la psicología del personaje, que suele parecer o suele funcionar o operar como indeterminado en muchas perspectivas, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de ver el rostro, de ver lo que le está pasando realmente a ese personaje para poder proyectarnos en él, ¿no? Entonces, la otra cuestión también interesante que pone en juego es las máscaras que tienen los personajes los personajes principales, me estoy refiriendo, que anteriormente aparecían, los personajes principales o los malos no tenían vida, no tenían familia, no tenían amigos, no tenían nada. En este caso hay en Breaking Bad, por ejemplo, hay una familia, hay una preocupación de Walter White por la familia, etcétera, ¿no? Hay determinadas acciones que realiza el personaje en sí. Que son fragmentos, movimientos no previsibles, etcétera, en la cual nos permite precisamente conocer al personaje en sí, conocer su ethos, podría decirse también, que son sus sistemas de valores, cómo se presenta ante los otros. Tenemos una evolución del personaje a lo largo de las series. Esta es otra cuestión de las series también, en particularmente, ¿no? Que el personaje evoluciona a lo largo de los capítulos, o sea, que cambia, se modifica, que no siempre sostiene, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que para los griegos, el héroe clásico de los griegos siempre es igual a sí mismo. O sea, el héroe rompe con la rutina de lo simple y plantea algo nuevo y diferente a eso. Pero no obstante, nunca deja de ser lo que es en esencia. Justamente esto es lo que rompe la narrativa de las series. La esencia del personaje en realidad no existe tal, sino que es una modificación permanente que tiene que ver con las interacciones con los otros, con los acontecimientos que van pasando y con complejos procesos que va viviendo el personaje en sí a lo largo de la trama, ¿no? Bien, entonces dice, bueno, ¿por qué es un espectador malo? El espectador malo es porque se identifica con estos sujetos terribles. No es que nosotros quisiéramos ser Walter White, sino que nos pone en un lugar narrativo, y esto es lo importante, precisamente ahí es donde yo le pido que focalicen y vean
cómo es la estrategia narrativa de Breaking Bad que comenta Joss y que nos permite a nosotros como espectadores lograr identificarnos, ¿no? Con eso. Dije algunas cosas al pasar, pero me gustaría que lean el texto y que se inviscuyan en él. Bien, eso es todo, creo que por ahora, por lo menos es todo lo que quería comentarles, que quería decirles con respecto a, para cerrar la materia. La clase que viene voy a tratar de, igual será la fecha del parcial, pero yo voy a hacer un video. Ya les dije que estoy dispuesto, si ustedes quieren hacer una videollamada por WhatsApp o por Zoom, hagámosla. Somos poquitos, podemos hacerlo, charlamos. Ustedes me pueden preguntar qué es lo que más necesitan, qué es, cómo va a ser el final, etcétera. Todas esas cuestiones que yo la voy a hacer en un video específicamente para que quede sentado en la plataforma. También podemos hacerlo a partir de ahí. Bueno, escríbanme, ¿no? Nos vemos.